¿Cómo es posible que un país con reservas de gas gigantescas, de las más grandes del mundo, termine al borde del colapso precisamente por falta de gas? Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble paradoja energética de Argentina, una historia que es en parte la crónica de una crisis anunciada y por otro lado el relato de una solución sorprendente. La pregunta central de todo esto suena ilógica, ¿no? ¿Por qué Argentina, un país sentado sobre vaca muerta, una de las reservas de gas no convencional más grandes del planeta, tuvo que gastar miles y miles de millones de dólares en importar gas en barcos? Para entender esta contradicción, hay que mirar más allá de lo que hay bajo tierra. A ver, imaginen la escena. Por un lado, bajo tierra, una riqueza geológica inmensa. Y por el otro, en el mar, una fila de barcos de los que dependía el país, trayendo gas natural liquidado, o GNL, a precios carísimos. O sea, el gas estaba ahí, disponible, pero algo fundamental estaba fallando en el medio. Bien, para encontrar la raíz del problema, tenemos que retroceder un poco y ver cómo se construyó la red de gas del país. Porque, como vamos a ver, desde su concepción tenía una falla de diseño fundamental. Y aquí hay un concepto clave para entender todo: la dependencia estructural. Durante casi 20 años, la idea era que el gas que venía de Bolivia era solo un refuerzo para el invierno. Pero no era un simple complemento, era literalmente la columna vertebral del sistema. Toda la red de gasoductos del país estaba pensada para funcionar con ese flujo constante que llegaba desde el norte. Y de repente, en 2019, una decisión política rompe esa dependencia. Se debilita el contrato de gas con Bolivia sin tener un plan B sólido. Y aquí está el error garrafal: se cortó un suministro que era vital sin haber preparado la infraestructura necesaria para reemplazarlo. Fue sin dudas una apuesta muy arriesgada. Claro, ese error inicial no hizo explotar todo de un día para el otro, no. Lo que siguió fue una serie de eventos que convirtieron una vulnerabilidad que estaba ahí, latente, en una emergencia nacional con todas las letras. La crisis se fue gestando en etapas. Primero, en 2019, se crea la vulnerabilidad al debilitar el contrato con Bolivia. Luego, la pandemia de 2020 trajo una calma engañosa. La demanda industrial de gas se desplomó y eso ocultó el problema. Pero en 2022, el shock global por la guerra en Ucrania hizo que los precios del GNL se fueran por las nubes. Y ahí sí, el país quedó totalmente expuesto. Las consecuencias económicas fueron, un verdadero disparate financiero. Argentina había debilitado un contrato que le aseguraba gas boliviano a unos $8 o $9 la unidad, solo para verse obligada a salir a comprar ese mismo gas en el mercado mundial a precios desorbitados. Se estaba pagando una fortuna por un problema que se había generado internamente. Y para complicar todavía más el panorama, surgió un competidor regional muy fuerte. Brasil, viendo la oportunidad, fue y aseguró contratos firmes y a buen precio con Bolivia. Esto, lógicamente, dejó a Argentina en un segundo plano, compitiendo no solo en el mercado global, sino también contra su propio vecino por el gas que antes daba por sentado. Ok, hasta ahora hablamos de política, de mercados, pero la verdadera causa de todo esto, el problema técnico de fondo, era mucho más simple y a la vez mucho más complejo de lo que parece. Aquí es donde la historia se pone todavía más extraña. Mientras el país buscaba desesperadamente barcos de gas por todo el mundo, los pozos en Vaca Muerta, allá en el sur, estaban produciendo a pleno. El gas existía, estaba disponible. Entonces, ¿dónde estaba la falla? ¿Qué era lo que no estaba funcionando? La respuesta es tan simple que parece increíble. El gas estaba atrapado. El problema nunca fue de producción, era un problema de transporte. No existía la infraestructura para mover el gas desde el sur, donde sobraba, hasta el centro y el norte del país, donde se necesitaba con desesperación. Pensemos en esto como si fuera una autopista de un solo sentido. Durante décadas, el sistema de gas se diseñó para mover el gas de norte a sur, desde Bolivia. Pero de repente, con Vaca Muerta, apareció una fuente masiva de gas en el sur. Ese gas no podía simplemente dar la vuelta y empezar a fluir en contramano por el sistema original. Estaba literalmente en un embotellamiento sin salida. Ahora sí, pasemos a ver cómo se solucionó este atasco monumental. Y la clave es que la solución no vino de grandes anuncios políticos, sino de un trabajo de ingeniería mucho menos vistoso, pero absolutamente fundamental. La solución no fue de un día para el otro.
Primero hubo una inauguración, digamos, prematura, un acto más político que funcional. Se instaló el caño del gasoducto, sí, pero faltaban las plantas compresoras, que son como los motores que empujan el gas. La verdadera solución, la que de verdad funcionó, llegó después, con un reordenamiento de ingeniería que finalmente puso todo el sistema en marcha. La solución real fue un trabajo de ingeniería pura, casi invisible para el gran público. Consistió en terminar las obras que estaban a medias, instalar esos compresores que faltaban y, lo más importante, reconfigurar las tuberías que ya existían para que el gas pudiera fluir en reversa, es decir, de sur a norte. Fue un trabajo de precisión técnica, no de discursos. Y el resultado fue inmediato y contundente. Al poder usar su propio gas de vaca muerta, Argentina dejó de quemar miles de millones de dólares cada invierno en la compra de barcos de GNL. El ahorro para las arcas del país fue sencillamente masivo. Y esta es quizás la gran lección de toda esta historia. Un caño, una tubería, no tiene ideología. Una planta compresora o funciona o no funciona. Al final del día, el problema no era político, era un problema de física y de contabilidad. Al final, todo esto se puede resumir en una frase que es brillante por su simpleza. El gas estaba, la infraestructura no. Nunca fue una crisis de recursos, fue una crisis de logística. Una falla increíblemente costosa en la tarea más básica, conectar la oferta con la demanda. Esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de este caso. La historia del gas argentino demuestra que tener un recurso natural no es suficiente. Hay que tener la capacidad de moverlo y de usarlo. Y la pregunta es, ¿cuántos otros grandes problemas, no solo en Argentina, sino en el mundo, no se deben a la falta de recursos, sino a estos cuellos de botella invisibles que terminan frenando todo el progreso?